Bueno, voy a explicar un poco a todos, si os parece oportuno, el desarrollo de la sesión antes de comenzar. Como sabéis, esta es una Bit Room que organizamos dentro del evento de finanzas que hemos celebrado estos días anteriores, en el que vamos a desarrollar pues, un tema relacionado con todo lo que tiene que ver con el tema de los pagos empresariales, ¿no? Va a ser una sesión en la que vamos a tener una conversación. En esta ocasión nos acompañan pues, José Galván Sayago, director general de Normadad, y Lorenzo Escobar, CFO del Grupo Lledó, en el que vamos a conversar precisamente sobre este tema. Yo me presento, aunque muchos de vosotros ya me conoceréis, soy Miguel Ángel Robles, CEO de La Neurona, y lo que vamos a intentar pues, es profundizar un poco más en este tema relacionado con lo que tiene que ver sobre todo con la gestión y la dinamización de los pagos. Buenos días, José. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué hay, Lorenzo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel, José. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme a compartir con vosotros. Bueno, luego, posteriormente a esta primera conversación que tengamos, la dinámica que vamos a seguir va a ser que os vamos a abrir turno, pues evidentemente a los que estéis participando en el otro lado, ¿no? A lo que sois los asistentes a esta Big Room, en el que lo que queremos sobre todo es que sea lo más operativa para vosotros posible, ¿no? Estamos haciendo esta actividad precisamente pensando en este pequeño grupo de personas que se han conectado, en el interés que pueden tener en optimizar esa gestión de la parte de los pagos, y que así lo hemos comunicado previamente a cada uno de vosotros, y cómo utilizar los distintos sistemas de tecnología y cómo conocer también cómo otras compañías, en este caso sobre todo Grupo Lledó, está haciéndolo, y cómo Lorenzo pues, nos va a dar también esa expresión de esa mecanización, de esa automatización de todos los procesos tan habituales que tenemos en la gestión de los pagos en nuestras compañías. Bueno, veo que tenemos ahora mismo a Jessica, Oscar, Ana, Irene con nosotros. Como digo, se irán incorporando otro tipo de personas. Yo no soy capaz, o sea, no veo en completo toda la agrupación de personas en estos momentos, pero bueno, según vayan viniendo, pues agradeceros el que estéis aquí. Bueno, vamos a empezar y lo vamos a hacer un poco hablando un poco de eso, de qué es lo habitual que hacen las empresas en los procesos, en la gestión de los pagos, ¿no? Y también me gustaría pues que examináramos un poco también cuáles son las fases que tenemos que hacer para esta digitalización de la optimización, ¿no? Mi pregunta, la primera, es hacia vosotros, tanto Lorenzo como José. ¿Estáis o pensáis que las empresas están suficientemente digitalizadas, que tienen bien explotadas esas soluciones digitales para la gestión? Y sobre todo también, José, que luego nos cuentes un poco qué aportan estos sistemas, la digitalización, para optimizar esta parte tan importante de las compañías. Lorenzo, comienzas tú. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos en pleno proceso yo creo que lo de la crisis pandémica pues nos ha obligado, incluso a los que estábamos un poco relajados, a ponernos las pilas en todo lo que supone la digitalización de procesos de todo tipo, no solo proveedores, sino de todo. Por otro lado, tenemos a día de hoy, pues ya hemos visto que los nuevos fondos europeos van a estar muy centrados en los procesos de digitalización, de transformación digital, etcétera, con lo cual los que no lo hayan hecho creo que es una magnífica oportunidad para acabar de tecnificarnos todo lo posible. Y bueno, pues dentro de ello, cuentas a pagar. Creo que también la pandemia nos ha obligado a mirar también un poco la carga hacia el exterior. Es decir, yo creo que muchas veces la transformación digital a veces se centra en procesos de eficiencia internos, que no dudamos que siempre lo tienen, pero yo en particular en este tema nos ha venido fenomenal en esa valoración de ese servicio que podemos dar hacia afuera, ¿no? Y es donde hemos buscado un socio que nos aporte ese acompañamiento, ese servicio, no ya hablamos de una herramienta, sino de ese servicio hacia nuestro ecosistema de proveedores. Entonces, bueno, el que no lo ha hecho, yo creo que no tiene más remedio que ponerse a ello, ¿no? Y tiene una oportunidad para hacerlo magnífica. ¿Qué problemáticas concretas son las que habéis encontrado o estás encontrando de forma habitual en esta parte de las cuentas a pagar? Bueno, pues como financieros al final aquí hay problemas de tipo interno, es decir, al final cuentas a pagar es un tema donde por parte de la relación con terceros no se cuida tanto como se cuida, por ejemplo, el intentar cobrar lo antes posible, tener todos los medios de cobro al alcance. Parece que hay cuentas a pagar, yo creo un poco por cultura tradicional, pues es un tema que al final siempre se pone la cola, pero yo creo que es un error. Al final al final financiero acabamos resolviendo muchos problemas de gestión interno de las cuentas a pagar. Al final, ¿qué pasa? Pues se retienen facturas en sitios que tú no te enteras hasta el final, por motivos X. No pasan los procesos de flujos adecuados, pues porque las personas que tienen que autorizar, parece que autorizar facturas siempre nos cuesta, ¿no? En ese proceso endogámico de retener nuestro cash. La contabilización siempre es un problema. Si a eso le añadimos que tenemos una fábrica
que tenemos mucha casuística diferente de tipología de facturas, bueno, pues al final resulta que en financiero tenemos que acabar resolviendo muchos problemas de ineficiencias internos, ya sea de temas personales por la falta de diligencia en el proceso de aceptación o en la falta de comunicación adecuada con los proveedores, que pasa mucho. Entonces, al final, ¿qué hace todo el exterior? Compras, está en financiero. La red comercial es todo financiero. Entonces, al final, financiero tenemos que establecer todos los medios para arreglar nuestras ineficiencias internas y para dar un servicio al proveedor. Lo peor que puede pasar ahora es esa falta de información al tercero, ¿no? En este contexto que estamos y porque nosotros hemos sufrido, estamos en ello de falta de liquidez, pues no dar información de pagos creo que es una mala imagen y una mala praxis para todo nuestro ecosistema. Entonces, con estas herramientas buscas eso, arreglo ineficiencias internas, me anticipo a los problemas que sé que existen a mi alrededor y que no soy capaz de conocer por anticipado y a la vez, y sobre todo, ¿no? Que creo que es muy importante esa relación con el proveedor. Entonces, los financieros sabemos mucho de los problemas que tenemos para tener visibilidad de lo que hay que pagar y cuándo y qué se ha negociado y dónde están esas facturas. Muy recurrente. Desgraciadamente es un tema muy recurrente. Entiendo, José, que tú desde el otro lado, donde habéis estado pues haciendo implantaciones de soluciones para este tipo de compañías, para la dirección financiera de las compañías, imagino que te habrás encontrado estos mismos problemas y algunos más, ¿no? También seguro, ¿no? Si Sí, hacemos un repaso de esos problemas y luego nos cuentas un poco también cómo piensas que son las soluciones que pueden aportar la digitalización en este ámbito tan importante de la gestión de los pagos. claro, lo decía Lorenzo con razón. Hasta la llegada de la pandemia, que ahora parece ser claro, la tenemos en todas las conversaciones, en todos los proyectos, pero es que en esto es muy cierto. Hasta la llegada de la pandemia, de este tipo, pero como tenías otro canal alternativo, esto no era urgente, porque Mm. bueno, al fin y al cabo tenía las facturas en papel, las subías al financiero había una gestión no digital. Con la pandemia todo el mundo a su casa, o el 60, 70, el 80, el 90% de las personas se han ido a su casa y ahora sí que tenemos el problema. Ese ha sido el detonante. Es decir, a nosotros los proyectos nos están llegando sobre todo por esa razón. Y lo que dice Lorenzo es muy importante. Necesitas transparencia con tu proveedor. Necesitas que tu proveedor sepa que tú le quieres pagar y dónde están esas facturas, si esa factura ha llegado o no ha llegado. Con eso lo que estás haciendo es fidelizar al proveedor. No tenemos que fidelizar solo al cliente, ¿no? Tenemos que fidelizar al proveedor, que es nuestro socio de negocio. Y sin el proveedor no podemos desarrollar nuestras tareas. Entonces, como somos empresas serias y queremos pagar, vamos a favorecer que el proveedor tenga esa información. Esos son dos problemas muy importantes. Hay un tercero. Con pandemia o sin pandemia, necesitamos ajustar mucho los costes. Tenemos estructuras cada vez más pequeñas y los departamentos financieros son punta de lanza en ese ajuste de estructuras, de personas. Cada vez tienen menos personas o tienen más tareas para las mismas personas. Lo que no tiene mucho sentido es que tengamos esas personas muy bien formadas, muy preparadas, con personas de gran valor, atendiendo a un proveedor para decirle si le voy a pagar en esta semana o la semana que viene. A un proveedor que además incluso hasta está enfadado. Con lo cual ya no es una conversación de 2 minutos, sino de 15, porque ya aprovecha y te echa la charla. Entonces vamos a tener una herramienta que nos permita que nuestras personas realmente hagan tareas de valor, ¿vale? Que no es contestar una llamada o un correo al proveedor. Me gustaría repasáramos también un poco las partidas de automatización, ¿no? O sea, yo creo que cada día más estos sistemas lo que nos facilita es ese desahogo de las áreas financieras y administrativas de las compañías para no tener unos trabajos más o menos tediosos o manuales, sobre todo pues en temas de conciliaciones de los pagos que hemos realizado, de los módulos de aprobación, los circuitos de aprobación, del workflow que tenemos que tener de aprobación de esos pagos. O sea, y me gustaría centrarme un poco en esa parte de automatizar, ¿no? De cuáles son las necesidades que estáis viendo, que ves, Lorenzo, que tú tienes en automatizar precisamente los procesos, y luego cuáles son las soluciones que se nos pueden ofrecer en esa parte de automatización. Mm. Lorenzo. Sí, bueno, yo cuando me puse a pensar en la automatización de este área, yo pedí un poco una carta a los Reyes Magos. Yo quiero, y es viable porque sé que lo hay. Primero, lo que decía José, que internamente seamos mucho más eficientes, que no estemos personas, incluso en mi caso particular, relacionado con proveedores, cuando pueda haber alguien que dé información sobre la situación de facturas concretas.
Entonces, además, ¿qué implica esa eficiencia interna? Un sistema que sea capaz, hay dos tipos de facturas, ¿no? En nuestro caso entiendo que es general. Facturas de fácil aceptación, donde al final es un autorizador que firma una factura, realiza todo el ciclo y se acaba pagando, y otras donde se requiere una validación de precio, de cantidades, etcétera. Bueno, pues yo tenía que tener claro que esa herramienta me va a permitir hacer esos dos tipos de validaciones. Y si no, no va a ser eficiente del todo. Si voy a requerir manualidad para seguir chequeando precios, para seguir chequeando cantidades, etcétera, yo creo que al final pongo más bonito, pero voy a seguir necesitando a las personas y entonces era muy importante la implementación, la capacidad de sinergias con nuestro ERP. Creo que eso es alguien que quien va a meter una herramienta tiene que tener claro lo que quiere, qué parte de mi sistema ERP puede sacar información que meta en la herramienta y que me permita, si no 100%, porque es imposible, todavía a día de hoy pues falta todavía, hay proveedores que mandan la factura de por muchísimos medios, de diferentes maneras, es un engaño creer que el 100% lo voy a automatizar, pero sí, una parte muy relevante, sobre todo lo que tiene que ver con revisiones, si puedo hacerlo, pues voy a por ello. Y eso por un lado. En segunda parte, eficiencia interna la tengo conseguida de cara al exterior, lo que decía José. Es muy importante ese portal web, esa, no intranet, ese portal en el exterior donde incluso habilito a los proveedores a meter sus propias facturas. Al final, ¿qué consigo? Pues meto al proveedor en mi cadena. Entonces estoy consiguiendo que el proveedor meta la factura, fijaros, ya a lo mejor incluso resto recursos de aquí. A que haga un seguimiento, que solo llame en último extremo. Es decir, si lo hago bien, esa carta de los Reyes Magos que os decía, pues yo creo que hay herramientas que permiten todas estas sinergias. Tengo que estar seguro, antes de dar el paso de ponerme con ello, que cumple todas mis expectativas. Y yo creo que hasta ahora se consigue, ¿no? Hablaba ahora mismo Lorenzo, José, de esa parte de, bueno, y de que algo se va a quedar fuera, ¿no? O Mm. sea, yo creo que si algo puede facilitarnos la digitalización de este área es precisamente intentar dejar fuera lo menos posible, ¿no? En Claro, ese embudo, ¿no? En ese embudo que la parte de abajo de lo que se queda fuera de todo el control, de toda esa parte manual, sea lo menos posible. ¿Cómo nos podéis ayudar? claro. Que decía Lorenzo muy bien, la carta de los Reyes Magos, ¿no? Como director financiero, tú lo que quieres es que las facturas de los proveedores te lleguen a tiempo, bien identificadas, que no se te pierda ninguna. Eso es lo que deseas. Por detrás no puede haber solo una herramienta, ¿no? La herramienta no, por sí sola no es capaz, ninguna de las que hay en el mercado es capaz de gestionar el 100%. Porque te van a llegar facturas mal hechas por el proveedor. Existen esos errores. Te van a llegar todavía alguna factura manual. Eso no se puede automatizar. Lo que necesitamos es un servicio basado, lógicamente, en tecnología. Ese servicio será capaz esa tecnología será capaz de solucionar automáticamente el 80, el 90% de los campos, por ejemplo, que indexar. Pero habrá excepciones. Esas excepciones necesitas que alguien sea capaz de resolverlas. Y al final, al financiero, lo que le llegue es una factura resuelta. A partir de ahí, ¿qué hacemos con esos datos? Vamos a validarlos. ¿Contra qué? Pues contra un pedido de compras, contra un maestro de proveedores. O sea, realmente este proveedor que dice que es tu proveedor lo es. Vamos, como primer punto. Si no, estamos metiendo basura en el sistema. Si no es proveedor, vemos qué circuito de incidencia le damos. Si esa factura está mal realizada porque el proveedor se ha equivocado y no ha aplicado bien la aritmética de base imponible masiva, menos retención, etcétera, vamos a informarle. ¿Vale? Pero además podemos ir a validar líneas de detalle. Podemos ver si esas líneas de detalle que me está facturando están en el pedido de compra. Si las unidades que nos está facturando todavía quedan unidades en el pedido de compra. Si los importes unitarios corresponden. Si me está aplicando un rappel. ¿Sí? Todo eso se puede automatizar. Eso sí que es 100% automatizable. Necesitamos fuentes de información válidas y esas salen del RP del cliente. El financiero me va a dar un maestro de proveedores, me va a dar pedidos de compra, importes máximos, importes unitarios, unidades. Si nuestra herramienta, nuestro servicio es capaz de leer de esas facturas los datos, a partir de ahí es machear contra la información del cliente. Y ese macheo, ese sí que es automático al 100%. Con lo que estamos dándole toda la información al financiero y le vamos a estar dando una información fiable. Y lo que luego se simplifica ya integrando toda esa información en el ERP. Y a partir de ahí ya un proceso de contabilización
que vamos a intentar dar de una manera, en lo posible, realizado. Si tenemos una equivalencia entre, si es posible, entre proveedores y cuentas, pues ya tenemos esa asignación, por ejemplo, de cuentas o de centros de coste o de eso también lo podemos hacer. Y eso sí que es automatización pura. Para mí, perdonar, es importante lo que comenta José, la automatización. No lo he comentado hasta el momento, pero es clave. Si yo la herramienta doy por hecho que voy a ser capaz de contabilizar un porcentaje muy elevado de todo lo que... Ahí hay gran parte de la eficiencia interna que comentaba, ¿no? Ahí es donde se gana también, donde ahora tienes X personas contabilizando, al final será una persona que valide, ¿no? Aquellas incidencias que se producen y le dé el curso adecuado cuando el propio sistema no lo haga, ¿no? Pero por ahí, por esa parte es donde yo creo que aporta muchísimo a... Ahí mismo se amortiza la pequeña inversión, ¿no? Que puedes hacer en la herramienta, ¿no? Bueno, ya si os parece vamos a ir abriendo un poco más la sesión. Tanto Irene, Jessica, Oscar, Ana, me gustaría que fuerais también quitando el audio, abriendo el audio de vuestros ordenadores. Y también si queréis, por supuesto, podéis poner la imagen en cualquier momento. Pero sí quiero haceros mucho más partícipes ya de esta sesión, ¿vale? En la que podamos, entre todos, pues ir aportando también más conocimiento, más ideas y también conocer un poco vuestra experiencia, vuestro expertise en cada una de estas áreas. No sé si desde nuestra realización tienen que hacer alguna acción para quitarles el audio, para abrirles el audio, pero bueno, sí me gustaría un poco pues interferir ya también con vosotros. Tenemos dos empresas muy representativas, en este caso, una de ellas pues que obviamente está en el sector más de fabricación industrial, ¿no? Y otra que es, pues bueno, también obviamente parte de fabricación y distribución de artículos, ¿no? Y a mí me gustaría pues que todos vosotros también participarais, ¿no? Y en ese sentido, yo voy a lanzar una primera pregunta. ¿Cuál es la problemática de estos sectores tan concretos, ¿no? O sea, yo creo que José la tendrá identificada y no sé si bueno, pues tanto Ana como Oscar como Jessica, pues quieren también participar un poco diciéndonos cuál es su problemática, ¿no? A nosotros nos interesaría conocerla. Bueno, antes de, mientras se atreven, como si nos quieren comentar algo, pero en la distribución, en un sector industrial, quizá Lorenzo, en tu empresa que tenéis fábrica, ¿no? Y Mm, que quizá estáis más concentrados en un emplazamiento físico, puedes controlar mejor a las facturas que te van llegando. Los que tenéis distribución, los que tenéis puntos de venta, que son también puntos de recepción de factura, tenéis un problema añadido, que es pues esa distribución de las facturas con el tiempo añadido que eso supone para que lleguen a la central. ¿Vale? Porque cuando tienes un punto de distribución donde tienes al proveedor que te llega, es que el proveedor te trae la factura con la mercancía que te entrega. ¿Vale? Y eso hay que hacerlo llegar a la central, al punto donde hagas el tratamiento en el menor tiempo posible para que tú tengas tus previsiones de gasto, independientemente de que luego esa factura la vayas a validar en ese momento o 15 días más tarde. Pero tú como financiero necesitas saber qué gasto vas a tener en un plazo. Eh, eso necesitas que esas herramientas estén distribuidas. O sea, necesitas una herramienta hoy en día que esté trabajando a través de Internet y además lo que comentaba Lorenzo, que sea el propio proveedor el que te la suba. Lo que pasa es que tenemos que prever la situación en la que no todos los proveedores te lo van a subir y todos conocemos a proveedores muy, muy grandes de este país que no van a entrar en tu plataforma a subirte la factura. No veo a Telefónica entrando a tu plataforma o a Iberdrola o a las utilities en general subiendo a tu plataforma. Te van a mandar a través de un correo electrónico o te la vas a tener que descargar tú, ya depende de los casos. Esos puntos de acceso tienen que estar también abiertos, porque al final tenemos que lograr ese embudo que decía Miguel Ángel, que ese embudo nos contemple distintos canales. La factura que nos va a seguir llegando en papel, la que llega a través de la plataforma, la que nos ha dejado en un punto, en una delegación que tenemos, la que nos llega eso por correo electrónico y que todas esas confluyan en un solo punto. Que ese punto sí que empiece ya a validar la información. Irene, veo que tienes el micrófono quitado, no sé si quieres abrirlo, o sea, lo tienes abierto, perdona, no sé si nos quieres hacer alguna consulta o quieres hacernos alguna pregunta. Irene, bueno, parece que está al otro lado, pero que no tiene esa habilidad.
Bueno, pues no sé, si os parece, yo seguiría explorando, ¿no? Nuevamente un poco más todo este tema. Estamos hablando de los pagos, es evidente que en este momento en el que nos encontramos, la tesorería y la liquidez es el rey absoluto, ¿no? Esa previsión que tenemos que hacer de nuestros pagos al medio plazo, al corto plazo, cada día es mayor también, porque también afecta a nuestro resultado de caja, ¿no? A nuestras necesidades operativas de fondo de una manera muy especial. Yo me gustaría que viéramos también en todo ese proceso, cuando estamos hablando de esa gestión de aprobación de los pagos, si también podemos a través de esos sistemas definir de una manera muy clara cuáles van a ser esos vencimientos de esos pagos y cómo eso se puede interpretar o entender por parte de un RP. Y ahí yo me gustaría, pues, José, sobre todo, que nos contaras un poco cómo lo estáis haciendo. Desde el momento que tenemos información del maestro de proveedores, podemos aplicar esos vencimientos esa previsión o ese planteamiento de vencimiento a, a las facturas que nos están llegando. Y además nuestras herramientas, que lo que hacen es gestionar datos, pueden hablar con otras herramientas que tengáis que estén que estén trabajando con la tesorería. De tal manera que podamos haceros incluso esos planteamientos de previsiones de pago. ¿Vale? Y al final esto es un cruce de información. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que la información que llega a esa analítica es la correcta, para no llevar errores a equivocaciones en el planteamiento de los pagos. Entonces, nosotros podemos leer de una factura el vencimiento que plantea el proveedor, pero luego tenemos que validar con lo que realmente tenéis negociado con ese proveedor que estará en ese maestro de proveedores o en esos pedidos. ¿Vale? Porque podemos tener una negociación general con un proveedor en la que decimos que vamos a pagar a 60, pero luego con un pedido extraordinario le decimos que esto es un pronto pago, es un contado, es un... ¿vale? Entonces, eso hay que configurar cómo quiere el cliente esa gestión de los vencimientos. ¿Vale? En ese sentido, Lorenzo, también hay otra parte que es la del workflow, que ya hemos hablado un poco de las aprobaciones, ¿no? O sea, esa deslocalización que nos ofrecen este tipo de soluciones, de no tener que estar en un determinado sitio para poder hacer aprobaciones, también muchas veces lleva a la flexibilidad de esas aprobaciones, ¿no? Yo no sé vosotros cómo estáis ahora mismo, me gustaría un poco conocer en una parte donde tienes un buen número, ¿no? de proveedores a los que tienes que ir atendiendo y tal vez a lo mejor las compras hasta son ya no tan centralizadas en un departamento propio, sino que, bueno, realizadas por delegaciones o por distintos aspectos. ¿Cómo hacéis esa aprobación de las compras que realizáis Ujú. y de esas facturas que hay que pagar? Sí, la herramienta aporta una cosa buena que nosotros nos pasa, tenemos la central, como decía José, pero también una serie de delegaciones a lo largo del territorio nacional y también en el exterior. Lo que pasa mucho, lo que decíamos a veces, esas facturas que al final llegan a financiero muy tarde, donde a lo mejor el proveedor no tiene la culpa. Como decía, es un tema de flujos, de adecuación. ¿Qué es lo bueno de la aplicación? Que si yo consigo eh, tener ahí toda la información de las facturas, estén o no aprobadas, al financiero te permite anticipar. Es decir, por un lado voy a tener toda la información de la herramienta, donde me sale un detalle pendiente de validar, pendiente de tener un vencimiento que sea correcto o no, pero si me está dando, lo normal es que eso acabe siendo bueno, ¿no? Tienes una importante información de volumen de pagos a realizar en un plazo X y luego tengo mi RP. Nosotros tenemos una herramienta de tesorería, planificación, etcétera. Amplía, es decir, yo si me baso solo en mi RP, sé que voy mal. Sé que hay una parte que está oculta, que va a florecer y casi siempre financiera vamos detrás. Entonces, el tener esa información por anticipado me permite a mí precisamente mejorar. Oye, ¿esto por qué no está anticipado? ¿Quién es el autorizador? ¿Qué pasa con este? Oye, pues la primera, en la delegación, por los motivos que sean, no se acepta o no se da el visto bueno, permite, la primera asunto que atención, a la segunda eso ya no va a volver a pasar. ¿Qué consigues con todo esto? Que los propios firmadores de facturas, ¿no? Sobre todo relacionados con servicios de todo tipo, etcétera, sean bastante más diligentes a la hora de hacer esos flujos, esas aceptaciones, con lo cual al final de RPA acaba teniendo información cada vez más correcta. Entonces al final, si lo hago bien, voy a tener mi RP, pues toda la información más o menos actualizada, sin nada que me vaya a sorprender como suele pasar a veces, que hay que pagar esto para mañana, ¿no? Entonces al final conseguimos, con el conocimiento de esta herramienta por todos, pues esa eficiencia generalizada, donde los que tienen que aprobar, si se estaba bien parametrizado,
tienen algo en su lista de correos pendientes, yo también, yo como administrador, tienes tus alertas, tienes tus señales, tienes la situación, tu cuadro de mando de todo lo que está pendiente, lo que está autorizado, en qué delegación, o sea, tienes toda la información. Al final ya el uso, tú le puedes dar esa información y como yo la integro en mi RP o lo cruzo con ella. Pero es que estoy teniendo acceso a una información que es que antes era imposible. Pues no somos adivinos, ¿no? Pues te podía pasar en pedido lanzado, pendiente de, en fin, tenías tus medios, siempre te buscabas un poco, pero es que ahora más o menos lo tengo todo en un sitio alternativo, ¿no? Que permite gestionar al margen de lo que ya está validado en mi propio. Yo creo que eso es importante. Entonces, a la medida, como comentabais antes, a veces es difícil que esté todas las facturas en esa herramienta. Depende de tu escala en la línea de tu capacidad de influir en los demás. Pero con el tiempo también sabes que una herramienta es un medio que al proveedor le ayuda para cobrar antes. Pues al final, bueno, salvo esas secciones que comentaba José, pues todo acaba convergiendo en un sitio donde voy a tener información por anticipado y donde voy a educar a todos los que están en el área de cuentas a pagar, ¿no? Bueno, veo que Beatriz quiere hacernos una pregunta. Bueno, como estáis viendo, tanto Ana, Irene, Óscar, el resto de personas que estáis, si queréis también podéis pues, hacer lo mismo, ¿no? En esa parte de reacciones podéis levantar la mano, igual que lo está haciendo Beatriz, para realizarnos una pregunta. Y bueno, Beatriz, ¿qué nos quieres plantear? Hablando sobre la información y de tenerla en diferentes sitios, sí que me imagino que la gente se plantea, me da igual quién me responda, si Lorenzo o José, cómo se gestiona la parte de la seguridad de la información en cuanto a que justamente a partir de la pandemia esa parte de la ciberseguridad está como mucho más en auge, ¿no? Todos los ataques y demás. Entonces, tener toda la información diversificada en diferentes sitios, cómo es la interoperabilidad entre las diferentes herramientas que se tengan que utilizar para abordar esa parte de seguridad en la parte de la información. Y luego, mientras estaba hablando Lorenzo, también me he acordado, digo, y cuando la gente se va de vacaciones en ese workflow de aprobación, ¿cómo se gestiona? Porque al final las facturas se quedan pendientes si solamente tienen un aprobador o cuál es digamos, la jerarquía, digamos, de autorizaciones, hasta dónde se puede llegar, hasta qué nivel de detalle. Gracias. Yo creo que ahí, José, nos puedes aportar. Desde luego, en esa parte estoy contigo, ¿no, Beatriz? Lo de España se cierra en agosto ya no es. Ya es así. Cuéntanos, Sí. José. A ver, respondo primero a lo de las vacaciones y los aprobadores, ¿no? Cuando tienes un workflow parametrizado en la herramienta, vas a configurar ese workflow de aprobación. En ese workflow de aprobación vas a configurar estas excepciones o estas situaciones. ¿Qué pasa cuando no está Lorenzo para aprobar? ¿Quién aprueba en su lugar? Se escala, se sube a su responsable, se va a un compañero. Todo eso lo puedes configurar para que esas facturas no se queden pendientes, ¿vale? O si se quedan pendientes al menos, porque Lorenzo solo se va una semana porque no tiene más tiempo y no contemplamos esa alternativa, el proveedor sabe dónde está esa factura, ¿vale? Sabe que la factura no se ha perdido, que la tiene que está en un proceso, en un estado, como se define, porque en nuestro servicio tú vas a definir ese workflow y vas a definir los distintos estados y además qué estados van a ser públicos al proveedor y cuáles no son públicos, ¿vale? Que eso es importante porque tienes proceso interno que el proveedor no tiene por qué conocer, ¿no? Me voy un poco, pero tú vas a poder definir en ese workflow qué hacemos con esa situación de vacaciones, ¿no? Para que siempre haya un aprobador o al menos que cuando se dan circunstancias excepcionales, esa factura llegue al menos a financiero, que podrá redirigirla, ¿no? O podrá reconfigurar el workflow. En cuanto a la seguridad de la información, nosotros estamos, a ver, Normadat está certificada en la 27001 de seguridad de la información. Esto es crítico, no porque la información de las facturas pueda tener o no datos personales, que en muchos casos sí tiene y por tanto tenemos que darle cumplimiento al Reglamento Europeo de Protección de Datos, a GDPR y a la Ley Orgánica Española. Es decir, tú vas a tener ahí facturas en las que quizá aparezcan datos, pues no sé, por ejemplo, las facturas de formación, la típica factura de formación donde te dice a quién le ha impartido un curso. Entonces le ha impartido a esta persona con este DNI. Cuidado, ya estamos hablando de una factura que contiene datos personales. No la puedes gestionar como si hubieras comprado 3 kilos de cemento, ¿vale? Aparte es una factura que tiene datos confidenciales para tu empresa, en qué te gastas el dinero, qué consumes, a quién le compras. Es que además tiene datos personales, con lo cual necesitas una empresa que tenga unas certificaciones
básicamente la 27001, y además necesitas que esa empresa tenga un entorno de producción donde tiene tus facturas, publicado en este caso en Internet, pero además que tenga sus copias de seguridad, sus réplicas, para que en caso de una contingencia esa información no se pierda. ¿Vale? Es que es un dato, o sea, es algo, desde luego, básico hoy en día, y digo, no solo por GDPR, sino porque son datos de tu negocio que no quieres que acaben en manos de tu competencia o al menos que no, o vendida en la dark web a cierto precio. ¿Vale? Es así. Gracias por las respuestas y además yo creo que hoy en día la ciberseguridad pues es lo más importante que tenemos las compañías. Yo sé, Lorenzo, que tú también es otro de los temas que hemos hablado en algunas ocasiones que también te preocupa muchísimo, ¿no? Porque estamos en un momento en que los ataques de estas características, ¿no? A nuestra integridad de datos pueden ser verdaderamente perjudiciales desde un punto de vista reputacional, ¿no? Yo creo que todos hemos sufrido intentos y con más o menos o menor éxito, ¿no? De suplementación en nuestros correos electrónicos, cambiar cuentas de pago en documentos. Yo creo que estamos más que alerta, ¿no? Con determinadas normas internas de cuidado porque esto es que nos ha pasado. Y lo compartes con bancos y es que dices que ha pasado a muchísima gente de la que incluso queremos reconocer, ¿no? Entonces yo precisamente la herramienta, yo creo que en eso sí que ayuda. Es decir, como comentaba José al principio, estás validando contra base de datos. Entonces al principio, claro, las cuentas pues son sagradas. Tengo que tener en cuenta cuando veo una factura, luego ya con el medio de pago haré una segunda validación o no. Pero voy a contrastar con base de datos de proveedores que existan, con personas de contacto. Evitar, muchas veces el fraude se vía, oye, con alguien que llama diciendo que es quién. Es decir, yo creo que precisamente un tipo de herramienta complementaria a tu RP, precisamente reduce, a lo mejor no evita, porque es imposible y siempre van por delante, ¿no? Los fraudulentos, pero evita a gran medida por lo menos el intento, ¿no? Para mí es fundamental. De hecho, cuando te pasa una vez, dices, es que esto no le pasaba solo a los demás, ¿no? Entonces, es muy grave y mucho cuidado. Y yo creo que la herramienta en eso tiene un plus añadido, ¿no? Presidente José, con tanta experiencia, tanto cliente, conocerá datos, Sí. pero yo a la fecha... Claro que con los procesos... Exactamente. Con los procesos convencionales que teníamos antes de facturas que llegaban en papel, a mí un cliente, una muy gran compañía europea, había sufrido un fraude que era pues sustituir en la carta que habían cogido del buzón de correos, etcétera, sustituir una factura por otra exactamente igual cambiando el número de cuenta. Muy habitual, ¿eh? Es muy habitual. Y el banco no testea, manda ese dinero y... Nada, y paga y luego vete a reclamar al maestro armero. Lo que habían hecho ellos con nosotros es obligar al proveedor a que cuando se registre y permanentemente cada X tiempo, a que valide el número de cuenta. Y además a que aporte un documento que justifique que ese número de cuenta es suyo. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que no existe riesgo cero. ¿Vale? No tenemos seguridad al 100%, pero vamos a reducir nuestro riesgo poniendo medidas alternativas para asegurarnos que esa información que nos está llegando es la correcta. ¿Vale? Antes de llegar al banco, como bien dices, luego va a pagar lo que tú le digas. Sí, además ahí es muy curioso, pero este tipo de plataformas, como es el caso de la vuestra de Normandad, o sea, una vez que es el usuario, nuestro proveedor, el que tiene que meter sus datos en la plataforma, evita una serie de inconvenientes que también están ahora mismo en la luz. Hace poco salió una noticia de una falsedad que había habido, que se habían falsificado certificados bancarios de cuentas bancarias. Y una gran compañía que se sabía bueno, que trabajaba con casi todas las empresas proveedoras en un determinado sector, había recibido como 10 o 12 notificaciones de cambio de cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria, obviamente, en un certificado falso, pues nadie fue capaz de validarla. Llegó a la empresa, cámbiame la cuenta, se cambia la cuenta y empiezan a pagar a otro tipo de cuentas. Y eso está siendo bastante habitual últimamente. Por lo tanto, esa validación propia por la propia compañía que se puede hacer a través de esos sistemas evita muchísimas problemáticas de pago en ese sentido. Bueno, pues estamos llegando al final. Yo no sé si Jessica, Óscar, Ana, Irene, Beatriz, si queréis hacer alguna pregunta más o queréis ya dar por concluida la sesión. Yo os recuerdo de todas maneras que, bueno, en este caso Normandad se pondrá en contacto con vosotros porque
Obviamente, una de las cosas principales que tenéis es el interés que habéis tenido en esta sesión, porque estáis en un proceso pues, de necesidad de transformación de vuestros modelos de pago, y deciros bueno, que en estos días pues, ellos se pondrán en contacto con vosotros para intentar ver en qué os pueden ayudar o si tenéis alguna problemática en este tipo de gestión de pagos. Y nada más, tanto a José como a Lorenzo, pues por supuesto agradecerles muchísimo una vez más la participación en este tipo de actividades de la Neurona, en esta Big Room, y espero que haya sido suficientemente instructiva para aquellas personas que estaban ahí al otro lado, como para intentar no inquietarles, ¿no? Sino por lo menos llevarles a ese espíritu más de actualización y renovación de su sistema de información, de su digitalización en este área tan importante como es la de los pagos de las empresas. Y nada más, muchas gracias a todos, y hasta otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta Buen día. luego.